Y bueno, fui cambiando de posiciones y actualmente me encuentro como supervisor de operaciones, manejando toda la parte de suministro de piezas para toda la producción de Colombia, todo lo que son piezas importadas, Ujú. la planta de conmotores y todas las piezas importadas y locales para la planta de Ecuador. Ajá. Entonces, actualmente yo tengo un equipo de 6 personas, Sí. 2 personas aquí en Ecuador y 4 personas en Colombia. Ok. Listo, Ricky, súper. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué métodos motivacionales utilizas tú para poder liderar a tu equipo de trabajo, pues en el mejor sentido que tú nos puedas decir? Ok. A ver, yo creo que motivar a la gente tienes varias formas, ¿sí? Una de esas es a través de reconocimientos, ¿sí? Cuando hace un buen trabajo, se reconoce el trabajo que realizaron y ese reconocimiento lo puedo hacer de manera personal, digamos, en el día a día, un buen trabajo, felicitaciones, de esa manera. En la empresa te brinda herramientas para hacer algo un poco más formal, ¿sí? Puede ser a través de un correo con una copia hacia el jefe, hacia el gerente o copiando a diferentes personas, ¿sí? Ujú. Entonces la parte de reconocimientos para mí es una muy importante. Tienes otra que es asignarles proyectos. Si alguien está haciendo un buen trabajo, una forma de reconocer es decirle, mira, eh, tienes potencial, lo estás haciendo bien, entonces le ofreces algún tipo de proyecto que tú creas que lo pueda desarrollar y así también la ayudas de esa persona que se desarrolle personalmente, ¿sí? Ok. Y el otro método que también utilizo yo y que es lo que conozco es darle exposición, ¿sí? Entonces, si es que tuvo una idea, si es que tuvo algún proyecto interesante que generó ahorros o algún tipo de mejora, le brindas exposición para que presente ese proyecto, lo puede presentar a los gerentes, a otros supervisores de otras áreas, etcétera. Entonces, dentro de lo que yo conozco y como yo trabajo, son esas 3 partes principalmente. Perfecto. La segunda pregunta es si tú tienes algún tipo de checklist que manejes durante el proceso de toma de decisiones o para liderar un nuevo proyecto. A ver, un checklist per se, pues yo creo que no lo tengo. O sea, sin duda siempre hay, por procesos en la compañía, siempre hay un listado de cosas que tienes que hacer para realizar un proyecto. Sin embargo, para mí lo más importante es entender cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, ¿sí? ¿Por qué nace un proyecto? ¿De dónde viene? Entonces, no son los requerimientos. Eh, Después viene ya la parte de procesos, de ver qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos y en función de eso vas cumpliendo diferentes etapas. Entonces, yo diría que a nivel de empresa siempre hay algún tipo de proceso, un checklist para cumplir. Y intento apegarme a eso, pero también trabajo bastante con la experiencia. Ok. ¿Hay alguna persona que te haya inspirado a ti a ser un líder? Sí, yo estoy seguro a lo largo de los 13 años que llevo en la empresa he tenido quién sabe cuántos jefes realmente acá hay. eh, Cada 2 o 3 años generalmente cambian de puesto, sí, o sea, se intenta hacer una rotación tanto a los niveles nuestros como a los niveles un poco más altos para que haya rotación de posiciones para dar mayor conocimiento principalmente y en ese camino he tenido varios líderes Ok. y yo te diría que de todos he aprendido algo, sí, entonces hay unos que se han enfocado siempre hacia la parte más humana, ¿sí? Y otros que se enfocan más hacia la parte de procesos y la parte profesional. Entonces yo te diría que a nivel general he tenido varios líderes que me han inspirado muchísimo. Tuve una líder que salió de la empresa ya hace como 3 años aproximadamente, Ujú. que me enseñó muchas cosas, o sea que
generalmente uno se enfoca siempre en la parte de carrera, específicamente en los problemas y en ese sentido. Yo te diría que con ella tuve una visión diferente, que es el lado humano de las personas, ¿sí? Entonces sí he tenido varios líderes que me han inspirado realmente. Qué bueno. La otra es si consideras a tu equipo de trabajo como unas personas tanto íntegras como integrales, es decir, que piensan, que tienen sentimientos y que pueden contribuir a tu crecimiento tanto personal como profesional. Ya. A ver, para mí, yo creo que una de las partes más importantes del trabajo, o sea, obviamente está la parte de desarrollo de objetivos, pero tiene que ir acompañada de una parte personal, ¿sí? Entonces, en todos los procesos de selección que yo hago para trabajar con la gente, me fijo en las dos cosas, ¿sí? Una, que tengan muy buenas capacidades de desarrollo, de resolución de problemas, manejo del estrés, etcétera. Pero también me fijo bastante en la parte personal. Entonces yo te diría que para mí una cosa es que sean integrales, que sean unas personas completas, y lo otro es que sean unas personas íntegras. Para mí, que sean íntegros tal vez sea la parte la más importante, ¿sí? Y de ahí, ¿cómo era la segunda parte de la pregunta? Y que como ese tipo, tu equipo de trabajo ha contribuido tanto a tu crecimiento personal como profesional. Ya. A ver, en la parte profesional, yo creo que ustedes se han de dar cuenta ya desde la universidad, si está rodeada de gente capaz, que cumple sus trabajos, sus proyectos, que hace bien las cosas, si está rodeado de ese tipo de personas, te ayudan a crecer a ti también, ¿sí? Entonces, te incentivan a buscar un poco más, ¿sí? Parte del desarrollo como líder, yo te diría que es incentivar a la gente a que haga bien las cosas, ¿sí? Y a través del trabajo realizado, del buen trabajo realizado desde las bases, o sea, es decir, desde las personas que están un poco más abajo hacia arriba, te ayuda a desarrollarte profesionalmente. Entonces, además que siempre aprendes algo nuevo, ¿sí? Claro. Y en la parte personal, yo diría que sí, porque también llegas a conocer a la gente un poco más personalmente. Entonces te involucras en su vida, cómo están, qué les gusta. Y yo creo que también complementas las dos cosas. Sin duda, con las dos aprendes. Ok, Ricky. Ok, la otra pregunta es si has sentido... Sí, dale, Lau. Si has sentido que estás trabajando como para lograr las metas de otra persona y no las tuyas. Ya. A ver, yo la verdad es que estoy súper alineado con la filosofía y con las prácticas de la empresa, ¿sí? Entonces, yo creo que alguien tiene una visión mucho más alta, o sea, de lo que yo tengo, pero sin duda me siento identificado con esos principios. Entonces yo te diría que sin duda estoy ayudando para que alguien cumpla con sus sueños y sus objetivos, pero al mismo tiempo yo me estoy desarrollando, estoy aprendiendo y estoy cumpliendo con los míos, ¿sí? Entonces yo no creo que sea algo que se contrapone, sino que es algo que al menos yo he tenido la fortuna de estar alineado y poder avanzar en ese sentido. Bueno, otra pregunta. En tu vida profesional, ¿alguna vez has sentido como que vas por un camino equivocado, que no es el que siempre quisiste y has tratado de resolverlo? Yo creo que sí me ha pasado, pero no de una manera mala, digamos, ¿sí? O sea, yo soy consciente y todos tenemos que ser conscientes, al menos que para poder crecer en una compañía o donde tú te encuentres, tienes que aprender a hacer de todo. Sí, entonces, yo creo que sí hubo algún momento en mi carrera donde
sí sentí que tal vez no estaba aportando hacia mi futuro de la manera que yo quisiera. Sin embargo, si tú ya tienes una visión un poco más amplia, ves que todo es parte integral. Entonces, te estás desarrollando en algo que sin duda te va a ayudar un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, digamos que encontrarme un conflicto así grave, complicado de qué estoy haciendo, yo te diría que no. O sea, siempre he visto un poco más las cosas desde afuera y poder encaminar para llevar a donde tú quieres. Y algo que les digo que para mí ha sido siempre valioso es que cada uno es responsable de su carrera, ¿sí? Y es algo que uno a veces confunde. Uno cree que depende de las personas de arriba o del resto, pero cada uno hace su carrera, ¿sí? Entonces depende de cómo lo busques, cómo lo enfoques y qué camino quieras seguir. Claro, Ricky. Ok, de acuerdo. Y otra pregunta. ¿Hay algún momento específico en tu vida que te haya ayudado a ser el líder que eres hoy? Algún momento en mi vida, pues no sé si haya uno así que yo diga, ese fue el momento, pues no sabría decirte. No sabría decirte, una pregunta bien complicada. Y no me acuerdo qué le respondí la otra vez. Pero, o sea, yo creo que todo es una consecución de eventos, ¿no? Siempre buscar lo mejor para uno y siempre pensar también en el resto. Pensar en trabajar en equipo. Yo les digo, personalmente no soy una persona que me gusta llevarme el crédito de las cosas, entonces yo siempre trato de obtener resultados y hacerlo con la gente que me rodea. Entonces yo creo que es algo bueno que ha impulsado a que llegue a posiciones de liderazgo en la empresa y es no ser una persona que piensa en sí misma, sino siempre pensar en el resto. Y yo creo que desde ese punto de vista me ha ayudado en el trabajo, en la parte de liderazgo. Claro, como que no es un momento específico como tal, sino que son varios sucesos y varios pasos que uno va teniendo a lo largo tanto de la vida profesional como laboral que le van aportando a uno para poder llegar a ser un líder en un determinado momento del tiempo. Sí, yo te diría que desde chiquito, ¿no? O sea, tema de comportamientos, de siempre estar con gente, de ver cómo puedes ayudar al resto. No ponerte en una posición a dar órdenes, sino a involucrarte y estar desde adentro. Entonces yo creo que esos son tipos de cosas que te ayudan a desarrollarte en ese sentido. Total. Ok, la otra es cómo involucras a tus trabajadores como para que se sientan parte de un grupo como nosotros y no como individuales, como no, con ellos. Como... A ver, ¿qué es lo que hago yo? Y yo creo que has aprendido un poco más, yo les diría antes de la pandemia, porque ya trabajaba con los equipos de Ecuador y de Colombia. Entonces yo viajaba cada cierto tiempo a Colombia, estaba ahí una semana, volvía para acá. Y digamos que ahora con la pandemia aún más, porque este trabajo a distancia es mucho más complicado. ¿Sí? Entonces, para mí la parte más importante es la comunicación. ¿Sí? Y lo que tienes que evitar es trabajar en silos. ¿Sí? Entonces, pese a que en mi equipo son 6 personas y cada uno hace alguna función diferente, lo importante es que todos saben que son complementarios, ¿sí? Es decir, para obtener un resultado, si es que alguien hace algo bien y el otro está haciendo algo mal, pues como equipo eso no funciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejo yo esa parte? Es involucrándoles a todos, eh, aunque suene bastante de universidad, pero hacer tema de lluvia de ideas y si tienes un problema te reúnes en equipo y piensas en una solución, tienes gente con experiencia, tienes gente nueva. Entonces para mí lo más importante es que todos se sientan parte del equipo, ¿sí? Que sepan que lo que hacen afecta a todos y las decisiones las tomamos en conjunto. Ricky, y una pregunta, ustedes, digamos, como empresa, dejan que los, pues,
tu equipo de trabajo como que se involucre en las decisiones, que pueda tomar partido de las decisiones o las decisiones las toman ustedes y pues después les comunican a ellos? Depende del tipo de decisiones, Ok. ¿sí? Yo te diría que todos en el nivel que estemos, sea más abajo o más arriba, tomamos decisiones, ¿sí? Yo te diría que en mi equipo nos encargamos del abastecimiento de materiales para toda la planta, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que hablar con los proveedores, pedir información, poner un pedido, o sea, son decisiones que uno está tomando todo el tiempo. Tú tienes un proceso el cual lo vas siguiendo. Sin embargo, no todos los proveedores trabajan igual, no todos los contactos responden igual. Entonces todos estamos tomando decisiones continuamente, ¿sí? Y de ahí sí es un tema de evaluación del riesgo, ¿sí? Entonces, si es que es algo que puede afectarme de aquí a un tiempo X, que puede afectar la planta, entonces, lo que yo les decía, el tema de comunicación es súper importante porque es mucho mejor, o sea, si tienes un problema, informar y en función de eso vas trabajando y hasta la causa raíz y hasta solucionar el problema. Es mucho mejor que esperar hasta el final y al final patadas de ahogado, como decimos aquí. Tomas una decisión de última hora que puede ser demasiado tarde. Entonces, yo te diría que sí, que cada uno toma decisiones, pero que nos apoyamos en los supervisores y yo me apoyo en el gerente y el gerente en el director y así cuando son decisiones un poco más complejas. Entonces, si hablas de una decisión en términos económicos, tienes una tabla donde dices, para cualquier costo adicional se necesita la aprobación del supervisor. Y si pasa un rango, se necesita la aprobación del supervisor y del gerente. Entonces ahí vas haciendo una cadena donde lo que te ayuda es justamente a apoyarte en esa toma de decisiones. Okay. ¿Sí? No sé si respondió la pregunta. Sí, Ricky, estuvo perfecto. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué más? La otra es como con respecto a tu inteligencia emocional, ¿cómo calificarías tus habilidades interpersonales e intrapersonales? A ver, yo te diría que el tema de relacionamiento es clave, ¿sí? Es súper importante. Es más, inclusive es uno de los valores que tiene la empresa dentro de los valores que los tiene escritos. El relacionamiento es uno de los temas más importantes, ¿sí? Entonces esa parte es clave. Y para mí lo otro que es clave es la empatía en el término de inteligencia emocional, ¿sí? Y es la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona para saber o tratar de entender cuál es su posición, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando. Porque si tú analizas las cosas fríamente, pues puedes llegar a conclusiones que no sean las mejores, ¿sí? Entonces, para mí lo mejor siempre es ponerse en la posición de la otra persona, intentar entender eso. Y de ahí hacia adelante, pues, buscar soluciones. Y yo te diría que las dos cosas. Primero el relacionamiento y después la empatía. Para mí son tal vez las dos cosas principales. Ok. Ricky, la otra es cómo manejas tú los momentos de estrés y cómo lo manejan en equipo. Esos momentos y esas situaciones. A ver, para mí el estrés lo manejas de diferentes maneras. Sin embargo, la principal es entender el problema, ¿sí? Para mí eso es lo principal, porque a veces uno puede correr en círculos, ¿no? Del estrés, sin tomar decisiones, pues se paraliza, ¿sí? Y yo creo que la parálisis en ese sentido es lo peor, ¿sí? Entonces, para mí lo principal es entender los problemas, ¿sí? Sin fijarte de inicio ni quién, sino cómo, sí, enfocarte en el cómo, enfocarte en el problema, buscar soluciones y
y es dar pasos pequeños, ¿no? A veces puedes dar una solución inmediata que por experiencia que ya ha pasado o algo así, y lo otro es dar pasos pequeños hasta encontrar qué fue exactamente lo que pasó y, y hasta dar con la solución que necesitas. Lo otro es no buscar culpables, ¿sí? O sea, no buscar la persona, sino buscar el problema. Entonces esto también te ayuda a bajar el estrés, ¿sí? Entonces si es que tú tienes una posición de liderazgo y tienes un problema, cualquier situación, y de una carga sobre el equipo y buscas culpables y apuntas con el dedo y le expones, créeme que ese nivel de estrés incrementa pero exponencialmente, ¿sí? Si tú te fijas y buscas el problema, la causa raíz y cómo solucionar, le das el apoyo a la gente, ese nivel de estrés va bajando progresivamente, ¿sí? Y lo otro, yo creo que la otra parte es que tienes que saber que siempre van a haber problemas, ¿sí? Al menos en la posición que yo tengo, que es toda la cadena de abastecimiento, tienes muchísimas variables, ¿sí? Entonces en esas variables siempre vas a tener problemas, siempre, o sea, es todos los días. Y tienes que saber que son problemas del trabajo, o sea, finalmente tú estás ahí, estás dando lo mejor, eso sí, o sea, haces todo lo que puedas, pero tienes muchos incontrolables, ¿sí? Entonces ya cuando sobrepasas estos incontrolables, realmente ya no hay mucho que puedas hacer, ¿sí? Entonces tienes que también saber entender que esto es un trabajo, ¿sí? Que no te estás jugando la vida y que siempre tienes que dar todo, pero si en algún momento pues ya te sobrepasa, tienes que apoyarte en el resto, tienes que apoyarte en los líderes, tienes que trabajar con tu equipo, etcétera, pero siempre puede haber algo que ya sale de tu control, ¿sí? Y cuando sale de tu control, yo creo que ya es momento de bajar el estrés, Claro. ¿sí? Y con el equipo es apoyarle, o sea, nuevamente, si tiene algún problema, que se apoyen, que levanten la mano. Si es que vamos a parar la planta mañana y recién me avisan mañana, es un problema enorme, ¿sí? Si es que nos avisan hace una semana, 2 semanas, cuando salió el problema, tienes una capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también ayudan a bajar el estrés en el equipo. Ya. Y la última pregunta es si has tenido como alguna experiencia de que alguna persona te haya hecho a ti un feedback que no te estabas esperando y que muy seguramente si era cierto, si era así, tú no te habías dado cuenta. Sí, la verdad que sí. Y un tema antes, cuando uno pide un feedback, sí, tú puedes pedir un feedback, en la empresa es obligatorio dar feedback a todos los empleados 2 veces al año, o sea, pero así como que obligatorio, ¿sí? Que son las revisiones de objetivos, que es una final de año y una a mediados de año. Y digamos que ahí, pues es parte del proceso, ¿sí? Siempre tienes que dar ese feedback. Pero cuando tú pides un feedback, ¿sí? O sea, por ejemplo, quiero hablar con un gerente y quiero decirle que me dé un feedback, ¿no es cierto? O sea, algo no tan formal. Lo principal es saber que si tú pides un feedback, te estás exponiendo a 2 cosas. Una es que te digan lo bien que trabajas y la otra es que te den un baldazo de agua y que te den ubícate, ¿no? Así como que tienes que trabajar en estas cosas. Y lo importante es cuando recibes un feedback, recibirlo de la mejor manera, de una forma abierta, ¿sí? Esa es la parte principal. Y sí, a mí sí me ha pasado que justo les contaba de esta gerente que tuve hace 2 o 3 años, que me dio un feedback duro, así duro. Y claro, hasta el principio tú te choqueas, pero después te das cuenta que tienes razón. Entonces, y no es personal, ¿sí? O sea, no es personal, tú estás pidiendo ese feedback. Entonces, lo importante es entenderlo y claro, y también pedirle, bueno, entonces, ¿qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas? Y empiezas a trabajar en diferentes cosas. ¿Sí? Si te quedas tú solo con el feedback de que estás haciendo algo malo, pues hasta ahí llegaste. Entonces, la cosa es cómo salir de eso. Claro. Sí, lo importante para mí es salirte un poco, saber que no es un tema personal y empezar a buscar cómo mejorar.
Sí, eso es lo que me ha pasado a mí. Ah, bueno, Ricky. Creo que si alguno, pues no sé, ¿tienen alguna otra pregunta ustedes? Algo que salga del listado de preguntas. Que ¿No? salga lista de preguntas. No. A mí me surge una, tipo, tú mencionabas como el acompañamiento que se le da a las personas cuando surge un problema. Sí. Esos problemas se trabajan o en equipo o recursos humanos se delega a eso, o cómo es el manejo que se le da como individual para acompañar el problema de raíz, como lo mencionabas, a cada problema que surge en compañías grandes, son números grandes de problemas que surgen también con eso. Entonces, una pequeña preguntita que se me sale del cuestionario. No, totalmente. Si es que es un tema relacionado a la posición, ¿sí? A la posición a la cual se dedica la persona, no involucras a recursos humanos a menos que sea un problema de repetitivo, que digas, esto no camina, ¿sí? Si es que es del día a día, no involucras si no tomas decisiones internamente. Entonces, reúnes con la persona, te reúnes con el equipo, buscas alternativas. La verdad es que ya con el tiempo te das cuenta que si bien cada problema es diferente, tienes causas muy similares, ¿sí? Entonces tienes un paro en Colombia, tenemos también paros en Ecuador, tienes paros o huelgas en India, tienes huelgas en China, entonces te vas dando cuenta que son problemas comunes. O sea, perdiste un buque, perdiste cualquier cosa, ¿sí? Entonces son problemas que han ocurrido. Digamos que te guías por la experiencia, sin embargo, analizas y buscas con la persona la causa raíz, qué pasó, te vas hasta el último, porque si que son temas ya de seguridad, de discriminación, si es algo de integridad, si es que es algo que va un poco más allá. En ese caso, yo personalmente lo tengo que hablar con mi líder, ¿sí? Y después tengo que también hablar con recursos humanos, ¿sí? Digamos que es parte del protocolo. Y si es que es algo de integridad o discriminación, digamos que como que no hay mucho a dónde ir, ¿no? O sea, ahí ya es algo mucho más delicado. ¿Qué se hace también en esos casos? Se pide una evaluación 360. No sé si saben qué es una evaluación 360. No, Ricky. No. Esto es que no recibes un feedback solo de la persona, de tu líder, Okay. ¿sí? Sino que recibes también un feedback de tus compañeros, de gente con la que tú trabajas de otras áreas, de tus subordinados. Entonces es un poco más integral. Entonces después de ese feedback también te puedes dar cuenta si la persona, o sea, si el problema es realmente la persona o es la operación, ¿sí? Y lo otro es que tú tienes una evaluación continua, o sea, todo el tiempo te están evaluando. Y estas 2 reuniones obligatorias que yo les digo que son 2 veces al año, terminan con una evaluación. Okay. Y se evalúa resultados y comportamientos, ¿sí? Entonces, en el tema de resultados es fácil porque yo manejo un scorecard donde tengo unas métricas, unos KPIs, donde cada uno sabe qué es lo que tiene que cumplir e identificas fácilmente. Y en comportamientos, pues también lo puedes evaluar. Sí, no sé si responde la pregunta. Sí. Es una cuestión que surge ahí escuchándote. No sé si alguien más quiera decir algo. Ya, Ricky, era únicamente eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, no, con mucho gusto. Cualquier cosa te estaremos molestando otra vez. Cuando quieran, no hay problema. Chao, Ricky, Cuídense. gracias. Chao.